Ver, ¿quién me dice quién fue el coronel Leoncio Prado Gutiérrez? Fue mi pene. Rafael Eguere, ¿qué cosa estás hablando? Muy buenas noches, días, o tardes, querida audiencia maravillosa. Les manda un fuerte saludo su príncipe Polilla ancestral, y espero que todos estén de maravilla. Pero bueno, hoy les vengo a traer un nuevo video para todos ustedes, humanos de clase baja. Y si quieren más contenido de este estilo y variados, no olviden suscribirse y darle likes, para traerles más contenido de este estilo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video, mis humanos de clase baja. Con cariño se los digo. Octavia es la hija adolescente de Stolas y Estella Engelubán Bosch, una demonio goetía de alto rango y personaje secundario importante. Se caracteriza por ser gótica, melancólica y por lidiar con el divorcio traumático de sus padres, buscando su propio camino tras ser considerada una heredera, entre comillas, ya que para Stolas, es su todo, es su hija y la ama tanto, y Estela, solo ve a su hija como una oportunidad de tener todas las riquezas y el poder. Su nacimiento fue fruto de un matrimonio arreglado, muestra una actitud rebelde, cínica y angustiada, a menudo refugiándose en la música y la soledad debido a la inestabilidad familiar, por culpa de Estela, y claro Octavia al ser manipulada, cree que Stolas es el culpable de todo, cuando la realidad es que Estela es la causante de toda esa desgracia. Los fans entre comillas de Octavia, o sus defensores, solo la ven como una excusa para tirar odio sin sentido al personaje de Stolas. Cuando se le habla de Octavia y en cómo su pensar es tan equivocada, estos vienen a atacar con las clásicas excusas de su edad, cosa que tendría sentido si tuviera 15, pero Octavia tiene 17 y está a punto de tener 18, o sea es una adolescente adulta, pero sí, a Octavia solo la ven como una excusa para tirar odio a Stolas y decir que es un mal padre, cosa que no es. No sé si vieron la misma serie o otra, pero literal la serie nos muestra que Stolas es un buen padre, la misma serie contradice a los haters de Stolas. Para mí, Octavia no es una mala persona, pero tampoco es una santa paloma. Pero bueno, esto apenas es una introducción, vamos a hablar de Octavia. No voy a mostrar mi punto de vista, como muchos antis suelen hacer para tachar a Octavia como la única víctima y tachar a Stolas de negligente, cuando la realidad es que sus puntos de vista son subjetivos y erróneos, pero bueno aquí vamos, yo voy a mostrar hechos y puntos de vista de Octavia. Mi problema con Octavia y sus defensores. Ya vimos en mi video de Stolas, y como demuestro que Stolas sí es una víctima de abuso y lo representa bien sin importar sus defectos. También hablamos de Estela y en cómo esta loca es una abusiva violadora que no le importa a su hija, solo manipularla para atormentar a Stolas y quedarse con todo. Ahora vamos a hablar del problema con Octavia, y esto no es una opinión, esto es un punto de vista objetivo que la misma serie muestra tan obvio y con hechos. Octavia es una víctima de su madre, no de ambos padres como suelen argumentar. Octavia es víctima de su propia madre manipuladora, pero, en ocasiones de la serie, también es una victimista, veas por donde lo veas, estos son hechos que la misma serie te dejan, y no puedes justificarla por tener 17, de hecho ni siquiera los cumplió, ya está a punto de cumplir los 18, prácticamente es una adolescente adulta. Si tuviera 15 años coherentemente tendría sentido su comportamiento, pero ya está por tener 18, y no es correcto defender las acciones y comportamientos de alguien solo por el hecho de su edad, porque por mucha inmadurez que demuestre, aún así está mal normalizarlo. No es una niña, ya es una adolescente adulta, sus acciones tienen consecuencias, tal como Stolas, él sabía de las consecuencias por hacer lo correcto. Verán, a pesar de la situación tan delicada que se ha encontrado Stolas, el trato de darle lo mejor a su hija Octavia, tratando de hacerla sonreír, y hacer que olvide o evitar la situación tan caótica por culpa de Estela, ya que desde que nació Octavia, Stolas tuvo que soportar abusos, maltratos, humillaciones, y amenazas, con tal de darle una vida normal a su hija, ya que Stolas ama a su hija, y quiere darle una infancia y amor, que Stolas nunca pudo tener en su infancia. Y a pesar de todo esto, no podemos negar ni hacernos los ciegos, que Octavia no es ni una mala persona, ni buena, no es una santa paloma ante todo esto.
De hecho ha demostrado ser alguien antipática, ya que solo piensa en ella misma y no en los sentimientos de su padre, porque claro para ella todo esto es normal y cree que toda la culpa es de Stolas, y su madre una víctima, cosa que está muy, pero muy mal en ese pensar de Octavia. Stolas se ha preocupado por ella, lo que haría un buen padre, lo cual muchas personas ignoran esto, ya que solo se centran en inventarse narrativas, subjetivas, que nada que ver con el personaje de Octavia y Stolas, y solo piensan en tirarle mierda a Stolas y tacharlo de mal padre, cuando la serie te dice lo contrario. Les daré un ejemplo, en el capítulo de LOL Land, Stolas buscaba alejarse del ambiente tan hostil que se encontraba en su palacio, por culpa de Estela la Ardida, y si bien, Stolas llevó a Octavia a un lugar considerado infantil. Tomemos en cuenta que por la misma distancia, que ella le tiene a Stolas, y tomando en cuenta la presión del momento, Stolas hizo lo primero que creyó lo mejor para intentar distraerse, incluso para ampliar su vínculo de padre e hija. Además, por lo mismo de que él se tuvo que enseñar a ser un adulto completamente funcional, incluso sin saber cómo, al menos intentó alejar a su hija de un momento que sabe que no le corresponde. Muchos afirman que Octavia trata de esa forma a Stolas, debido a la relación que tiene con Blicho, supuestamente haciendo ver a Stolas mal, pero si nos ponemos a pensar, tras todo lo que él vivió en un matrimonio, que recuerden, que era uno arreglado, y sobre todo que está con una esposa que lo trataba bastante mal incluso llegando al abuso, y si ven bien, cuando Stolas está con Bleach, se siente libre, se siente el mismo, después de ser reprimido de ser el mismo por tantos años. Y claro, canónicamente Octavia odia compartir a su padre, cosa que ha demostrado por ese miedo al abandono, que ella se imagina erróneamente. De hecho, dato curioso, hace unas semanas, intentaron tachar a Stolas otra vez de mal padre ahora usando ricos y muy guapos. Todos quieren nuestro dinero y nuestros cuerpos. Nuestro dinero, más bien. Habla solo por ti, princesa. Bueno, voy a llamar al único que me sabe coger bien. ¿Qué? Que me protege bien, a los dos. Ser parte de la familia. O sea, nada que ver, se notaba que las escenas son de chiste y exageradas al máximo, o sea, el episodio salió hace 6 años, y ahora se les ocurre quejarse de eso y tacharlo de mal padre. ¿Acaso tienen una vida tan aburrida y ya no se les ocurre nada más? ¿Y nadie había pensado en esto en 6 años? ¿Cómo llegas a esas conclusiones tan idiota? Esta gente en serio se toman tan en serio cualquier cosa que haga Stolas. O sea, les recuerdo que Octavia 1. Tiene 17 años. 2. Ha oído cosas mucho peores de su madre. 3. Son increíblemente sensibles y necesitan entender urgentemente que esto es solo un chiste. Y tienen que dejar de infantilizarse a ustedes mismos y a los adultos jóvenes. Es una chica de 17 años, nacida y criada en medio del infierno, por el amor de Dios. Un solo error lo convertirá en un mal padre para siempre, porque los padres necesitan ser perfectos e impecables todo el tiempo. Tremenda estupidez. Y claro, estoy de acuerdo que Stolas tiene defectos, es normal. Eso sí, estoy en contra de los que dicen que Stolas dejó que su relación con Bleach se apoderara de su vida entre comillas. De hecho, siempre se ha demostrado que intenta manejar sus dos relaciones con Bleach y Octavia al mismo tiempo. Incluso en el capítulo de LOL Land, a pesar de su falta de autoconciencia y interacciones molestas con Bleach, él nunca ignora directamente a Via, y constantemente interactúa, pasa tiempo con ella durante todo el día, hace lo posible para pasarla bien, ya que él lo intenta, no lo hace con malas intenciones, hace lo que puede, y eso es bueno. Pero bueno, ¿por dónde estábamos? Mucha gente, hasta youtubers mamadores, usan esta escena para argumentar y decir que Stolas no ama a Octavia, solo porque estaba ocupado en una llamada que es algo serio, ya que la loca de Estela, a pesar del divorcio, sigue atormentando a Stolas. En ese contexto es normal, ya que el divorcio es algo serio y que Octavia haya hecho una rabieta en vez de esperar a que termine la llamada, se me hace alto berrinche. Porque en serio, decir que Stolas es negligente tampoco me parece lógico. No. Que Stolas me ignorara porque estaba hablando por teléfono con Estella tampoco es negligencia. Si crees que eso es negligencia, entonces la cantidad de veces que mi madre me ignora cuando habla por teléfono sería un crimen. ¿Ves lo estúpido que suena eso? Además, voy a volver a lo de LOL Land. Lo que hizo en LOL Land estuvo completamente mal, pero tampoco la estaba ignorando necesariamente en ese episodio. Estaba demasiado absorto en su propio disfrute como para darse cuenta de su disgusto, porque, sinceramente, al recordar el episodio, a Stolas realmente le encantaba ir a LOL Land. Pero bueno, volviendo al capítulo de las estrellas. Y si aún hay gente que siguen diciendo que Stolas nunca le importó a su hija,
Les recuerdo que Stolas estuvo por horas buscando a Octavia por todos Los Ángeles, y Dios mío, esta parte me dio cáncer, ya que aquí se actuó muy inmaduro. ¿Por qué la odia mucho más de lo que me ama a mí? Obvia, si tan solo supieras lo grande que era su amor por ti y lo importante que eras en su vida. Y después de eso, Loana respondió que también los padres tienen sus problemas, cosa que eso hizo calmar a Octavia, porque es la verdad, Octavia no es el centro de atención, ella no es la única que sufre problemas, también Stolas. No es porque no les importes. Si le importo, ¿dónde está? Por ahí, en alguna parte. ¿Está aquí? Sí, te está buscando. Mira, otra oportunidad a tu papá. No siempre hace las cosas bien, pero lo intenta. Eso es más importante de lo que crees. Pero bueno, cuando salió el capítulo de Mastermind, en serio a los antis les ardió demasiado, perdón, pero Mastermind fue un caso especial porque se trató de una situación de alta presión, un arma de doble filo que fue orquestada en su contra. Stella y Andrealpus le atendieron una trampa para quedarse con la custodia de la hija y tener todo. Canónicamente Octavia no le hubiera importado si mataban a Blitz, aterrador pero hechos. Y cuando salió Sinsmas. Miren, diré una verdad, los sentimientos y la realidad de Octavia son dos cosas distintas. Stolas no huyó con Blitzo. No tenía a dónde ir después. Andrealpus casi lo asesina cuando intentó regresar. Y Stella cortó toda conexión que Dia pudiera tener con Stolas. Todos sus problemas con Octavia son consecuencia directa de Stella y Andrealpus, quienes los sabotean en cada oportunidad, para hacer quedar mal a Stolas. ¿O acaso necesito recordarles también que Stolas asume toda la responsabilidad? En sus propias palabras. Y sé que arriesgaste mucho solo para salvarme la vida. Está bien. Salvar tu vida fue lo correcto. Y a cambio tú arriesgaste tu vida por salvar la mía. No tienes que sentirte culpable por mi situación, Blitz. Esta fue mi elección. Todo lo que hice fue mi decisión. Acepto que yo lo causé. Ella lo entenderá algún día. Solo dale tiempo. También me causa gracia que sigan con priorizar al amante entre comillas, ya que Stolas y Blitz realmente se consideran como amigos y no amantes. Además, lo que hizo Stolas es literalmente tomar las consecuencias de sus actos, pues el trato lo involucra a él y si hacía lo de decir la verdad, lo condenaba a él a un castigo como destierro y Blitz aún sería ejecutado. Cuando critican a Stolas por tratar a Blitz como una basura, entre comillas, solo para luego criticarlo por salvarle la vida. Ay no, Stolas es un mal padre, guara, dejó a Octavia por su juguete, guara. ¿Estamos viendo la serie o estamos distorsionando la narrativa a propósito e ignorando lo que realmente sucede? Y la canción de Octavia, es buena la canción, pero en serio odio lo mucho lo equivocada que estaba, ya que era una canción donde Octavia sacaba su punto de vista que era tan mal y sin tener la verdad absoluta, y el final, rayos, ustedes miren esta parte. ¡Jamás fuimos suficientes! Nunca nos amaste a mí, ni a mi mamá. Solo lo amas a él. ¡Tomabas esto! ¡Por mi culpa tomabas! Ajá, sí, porque será que Stolas no ama a la abusiva de tu madre. Igual no la culpo, pero ya la Octavia de Sinsmas me hizo pegarme en la cara con la palma. O sea, ¿cómo pasas de ver a tu madre riéndose y burlándose de ti mientras intenta mantenerte alejada de tu papá, mientras este estuvo un mes entero intentando contactarse contigo, y terminas echándole la culpa de todo a él y volviendo con la madre, que es obviamente malvada? Y claro, en el capítulo, viendo las estrellas está pasable, pero, narrativamente hizo un berrinche enorme en Sinsmas. Y sí, enojada puede estar, sí, pero no tiene nada de razón, y se equivoca en sus palabras. En realidad podemos sentir simpatía por ambos lados cuando dos personajes discuten, no tenemos que culpar solo a un personaje porque ambos tienen sus propios problemas, ambos están equivocados y ambos tienen motivos válidos. A Octavia le hace falta información y el contexto real, cosa que pasará. Además, la serie deja claro que ambos actuaron mal y que ambos tienen cosas que mejorar. Pero bueno, es muy difícil que te guste el personaje de Octavia con sus inestables y supuestos fans, diciendo que Stolas tenía que aguantar los abusos de Stella solo para mantener feliz a Octavia. Esos supuestos fans, les encanta actuar como si les importara Octavia, pero la única forma en que interactúan con su personaje es cambiando las cosas y modificando su narrativa, para quejarse de Stolas.
Con todo esto, estoy convencido de que esta gente está viendo una serie diferente, a esta gente no les importa los antis solo les importa más, desear que Stolas haga algo malo solo para ganar, una batalla moral entre comillas, en internet. Pero bueno, ya hablamos del lado negativo que Octavia tiene y que la misma serie lo dejan tan obvio, ahora vamos a hablar de su lado positivo, sus traumas y temores. Como dije, no usaré mis puntos de vista ni de nadie, usaré los puntos de vista de Octavia, me meto muy bien en los personajes, en sus sentimientos, en sus emociones y en hechos confirmados, así que ahora vamos del lado positivo de Octavia. Tú solo estás hablando mal de la pobrecita Octavia, no es justo, la pobre tiene solo 17 años. Ya dije que Stolas es un mal padre negligente que golpea a Octavia. Como he dicho, hoy vamos a hablar de lo positivo de Octavia, y la verdad para mí no es una mala persona, pero sí que peca de tantas cosas muy malas que muchos normalizan solo por tener 17, cosa que está mal normalizar todo lo que hace o dice Octavia. Pero bueno, vamos a comenzar con el lado positivo de Octavia. Octavia es una adolescente de 17 años que está por tener 18, y claramente se sabe que tiene sus problemas y traumas, es normal en una adolescente, pero, no es bueno normalizar sus acciones, ni berrinches, o sea es normal su comportamiento, es parte de un adolescente no entender y tener complejos o problemas, sí, pero normalizarlos está mal, lo diré así. Normalizar comportamientos adolescentes problemáticos, como la rebeldía extrema, agresividad o conductas de riesgo, es incorrecto porque puede perpetuar hábitos peligrosos y dañar su desarrollo, cosa que los supuestos fans no entienden, solo los verdaderos fans de Octavia saben perfectamente que no es bueno normalizar o defenderla, porque sí se suele equivocar y estar mal en su pensar. Además, Stolas puso límites 2 veces, en el capítulo 2 de LOL Land de la primera temporada, y en la segunda temporada en el capítulo 2 viendo las estrellas, puso límites al ser sincero y hablarle con toda verdad y su elección sincera, porque sí, estas escenas Stolas pone límites, ya que le está demostrando lo que ella tanto quería, aceptación, y ver que Stolas a pesar de todo y de que tenga a Bleach, aún así, Stolas la ama a su hija, y la elige a ella. De hecho Stolas, nunca se molestó con ella, ni usó los castigos, como cualquier padre si lo hubiera hecho, si su hijo lo hubiera desobedecido, pero Stolas no lo hizo, las consecuencias deben ser proporcionales a la acción, y aplicarse con calma para enseñar responsabilidad. Cosa que Stolas demostró con hablar con Octavia en LOL Land, y aceptar su error y darle su apoyo, en viendo las estrellas, Octavia demostró desarrollo en estos capítulos, vio que su padre, que a pesar de todo, él siempre estará para ella, y eso es bueno. Octavia como adolescente promedio es difícil decirle que entienda o que sepa que lo que hace está mal, pero es normal, ya que es parte de su narrativa como adolescente, ella se equivoca y no entiende las cosas que le rodean, cree ciegamente que su padre es el culpable de todo, pero la realidad es que la zorra de su madre la manipulaba, por mucho que Octavia viera que Stella es la que empieza las peleas o la que abusa o maltrata, Octavia lo percibe como algo normal, porque ella cree que eso es demostrar amor, cosa que está mal. Recuerden que ella ni siquiera sabe que Stolas y Bleach se conocían ya desde niños. Ella cree que Bleach es un tipo cualquiera del que su padre simplemente se enamoró por casualidad y arruinó a su familia. Ignora tantas cosas o no los nota. Octavia pronto se dará cuenta de la triste realidad, y verá la vida tan miserable que Stolas tuvo que vivir con tal de darle una vida normal, y darse cuenta, que su madre, es realmente el problema de todo el daño. Y lo diré, Octavia no es víctima de 2 padres, no es víctima de Stolas y ya demostré las razones. Y lo diré, por primera vez, Stolas piensa y se preocupa en él mismo, ya que siempre está pensado y preocupado por Octavia. No es sano priorizar tanto a una sola persona mientras uno se deja a sí mismo de lado. Stolas también tiene sus problemas y traumas, y son mucho más peores que los problemas y traumas de Octavia. Él quiere que ella sea feliz porque él nunca lo fue. ¿Cómo va a cuidar de alguien si está luchando consigo mismo? Por eso es importante para él priorizarse a sí mismo, para poder volver más fuerte. Pero es difícil sanar toda una vida de abusos así como si nada. Él también está herido y demasiado. Por último, antes de comenzar, Octavia es víctima de ella misma, y se suele victimizar cuando le conviene, y es víctima de su propia madre abusiva. Y claro, es parte de su adolescencia al tener 17, a punto de cumplir los 18, ¿quieren saber por qué menciono todo esto?
ya que siempre usan estos argumentos para apuntar a Stolas de cosas malas que él no hizo, pero ignoran y hacen la vista gorda con Stella, el verdadero problema de todo, así que hoy vamos a ver más profundidad la psicología de Octavia. Octavia es víctima de ella misma, ¿y por qué menciono esto? Porque en la serie se nos suele mostrar muchos problemas que Octavia tiene, como sus traumas y ser una víctima de la negligencia de Stella, pero a veces suele demostrar que es víctima de ella misma, y les diré primero que es ser víctima de uno mismo. Ser víctima de uno mismo, autovictimización, es un patrón de comportamiento donde la persona se percibe constantemente como víctima de las circunstancias, como por huir, evitando asumir responsabilidad y culpando a otros, algo que pasó primero en Viendo las estrellas, donde Octavia huye tomando el libro, preocupando tanto a Stolas, de por sí estaba pasando un mal momento, y que Octavia haga esto, es muy cruel. Culpando a otros, es algo que Octavia demostró tantas veces, culpando a Stolas por cosas que él no tiene culpa, incluso reclamándole, Octavia por muy ciega que es, pronto se dará cuenta de la verdad, y ahí ya culpará a Stella de todo lo malo, y le pedirá perdón a su padre Stolas. Y por último, también hay unas cosas que Octavia demostró en la serie al ser víctima de ella misma. 1. Tendencia a creer que lo bueno o malo depende de factores externos. 2. Se siente incapaz y busca seguridad en su zona de confort de quejas, sus audífonos. 3. Visión distorsionada de la realidad, enfocada en lo negativo. Octavia suele victimizarse, y claro se estarán preguntando, Polilla, ¿Octavia realmente demostró serlo y qué es realmente que alguien se victimiza? Victimizarse es un patrón de comportamiento donde una persona se percibe a sí misma como víctima constante, eludiendo la responsabilidad de sus actos y culpando a factores externos, se caracteriza por la queja constante, la manipulación emocional para obtener atención y una postura defensiva que justifica malas acciones propias, culpan a otros o a la mala suerte de sus problemas, se enfocan en el sufrimiento y exageran situaciones, buscando validación externa, utilizan el victimismo como herramienta para hacer sentir culpables a los demás y obtener ventajas. Suelen tener una visión pesimista y necesitan constante protección o salvación, y pueden recordar ofensas pasadas durante semanas o meses, para justificar entre comillas, su comportamiento. De hecho lo de la manipulación emocional, es literal lo que Vía hizo en Viendo las estrellas, en vez de esperar a que Stolas terminara la llamada con la loca de Stella, decidió hacer un acto rebelde, y manipulación, porque sabe perfectamente que con hacer eso, tendría la atención de Stolas, cosa que es verdad, Stolas estuvo preocupado, estaba aterrado, por no saber dónde está su hija y pensar que su hija está en peligro o herida. Y la postura defensiva que justifica sus malas acciones o decisiones, esto se puede ver más en Simpsons, donde por mucho que sea válido y entendible el enojo de Octavia, no está bien culpar a Stolas de todo y encima culparse a ella misma de algo que no es su culpa, ya que no sabe la verdad absoluta, su postura defensiva está mal ejecutado porque se defiende de las razones incorrectas y culpa a personas que no tienen nada que ver, como culpar a Bliss por entre comillas, arruinar la relación de Stolas y Stella, y claro es una adolescente se le puede entender, entiendo el punto de vista de Vía, pero no tiene razón, simplemente porque no conoce la verdad, y por eso se equivoca. Es así de simple. Pero aún así son sus acciones, y tienen consecuencias, y lo diré. Octavia tendrá que enfrentar circunstancias desafortunadas provocadas por Stella y Andrealtus, ya que son unas personas de mierda. Ella no se merece eso. Pero Octavia eligió cortar lazos con Stolas, y esa acción va a tener consecuencias con las que tendrá que vivir y que deberá comprender, tarde o temprano. Y serán a las malas. Ella no es una niña, es una adolescente de 17 años. Tarde o temprano, se dará cuenta de la verdad. Stolas hizo todo lo que pudo para proteger a Octavia de esa dolorosa realidad. Y sí, Octavia tiene todo el derecho de estar molesta por esa mentira, pero Stolas también tiene derecho a no tenerla como el centro de su mundo, especialmente dado que, durante toda su vida, su único círculo social ha estado compuesto exclusivamente por ella y los Goetia, quienes ni siquiera lo valoran realmente, y voy a decir algo sobre el capítulo de Simpsons y la decisión. Odio a la gente decir que Stolas se equivocó y que debió dejar morir a Bleach, con tal de cumplir sus caprichos, no es tan fácil. Una cosa sería si se tratara de estás eligiendo a un hombre por encima de mí. Sin embargo, el hombre que estoy eligiendo en esta situación está a punto de morir debido a algo que yo provoqué. Es una situación difícil, y cualquier respuesta iba a tener algún tipo de consecuencia.
Este es, sinceramente, la mejor decisión posible que Stolas tuvo. Enfrento sus acciones, es literalmente tan fácil de entender. Él estaba en una situación muy complicada. Stolas hizo lo correcto, hizo algo noble y justo. Y no me vengan con... Ay, pero Octavia necesitaba atención y apoyo, necesitaba a su padre a su lado, debió elegir a su hija y dejar morir a Blitz. Ella lo necesitaba. Stolas necesitaba a alguien. Necesitaba desesperadamente apoyo, después de toda una vida de abusos. Solo tiene 2 personas en toda su miserable vida, y los Antis, quiere que elija entre ella y él. En el momento más difícil de su vida. Mira, tener un hijo no significa renunciar a la felicidad y la salud, él también tiene una vida, por primera vez en su vida se estaba dando prioridad a sí mismo, él la priorizó durante toda su vida, y pensó que como ella ya era algo mayor al tener 17 y a punto de tener 18, que sería más fácil, aunque salió mal después. Y no. Ser víctima de uno mismo y victimizarse no son lo mismo. Ser víctima de uno mismo implica que nuestras acciones, pensamientos o autolimitaciones causan nuestro propio sufrimiento. En cambio, victimizarse, o victimismo, es la actitud consciente, o inconsciente, de culpar a otros o a las circunstancias de todo lo malo que sucede, evadiendo la propia responsabilidad para obtener atención o simpatía, se convierte en una identidad, tipo, oh, pobrecito de mí, todo me pasa solo a mí. Esto va perfectamente con el personaje de Octavia y sus comportamiento, que ha demostrado y la serie nos ha dado tantas pistas. Bueno, esta parte será corta, ya que por mucho que digan que no se sabe cómo fue la relación con su madre cuando Via era niña, de hecho la serie y los flashbacks nos dan las respuestas tan fácilmente. La relación de Stella con Octavia se caracteriza por la negligencia y frialdad, indicando que no es una madre cariñosa. Se muestra indiferente ante las necesidades de la niña, dejando la crianza a Stolas, y su comportamiento abusivo crea un entorno inestable, aunque las interacciones directas en pantalla sean escasas, la serie y los flashbacks de Octavia y las palabras de esta misma, nos dan tantas pruebas, y el enorme cariño y aprecio que le tiene a Stolas, mientras que siente incomodidad y evita a su madre, y esto pasa varias veces. En flashbacks, se muestra a una Stella cansada e indiferente ante el llanto de Octavia, delegando sus responsabilidades en Stolas, y parece que no es la primera vez que Stella ignora, y se ve indiferente ante Octavia. Por la reacción de Stolas, se nota que Stella nunca hizo nada por Octavia. Y en Sins esto se refuerza más con estas escenas. ¿De verdad cree que lo dejaré hablar con su hija? ¡Qué simpático! ¡Simpático! ¡Simpático! Y claro, aunque Octavia a veces se refugia en su madre debido a sus conflictos con Stolas, no se muestra un vínculo maternal afectuoso, sino más bien una dinámica de convivencia tóxica. Realmente Stella ve a Octavia más como una posesión, alguien a quien manipular y tenerlo todo, y realmente ni siquiera la ve como una hija a quien cuidar. Cosa que se nos ha demostrado tantas veces. Stella es muy negligente con su hija, y muchos hacen la vista gorda con tal de echarle toda la culpa a Stolas, y lo tachan de negligente por las razones más estúpidas y inventadas, y yo ya demostré la verdad. Ahora la pregunta, ¿Octavia es víctima de su propia madre? Respuesta rápida, sí, Octavia es víctima de su madre, y no de Stolas, como muchos haters y supuestos fans de Octavia suelen afirmar sin fundamentos, hasta de formas subjetivas. Por culpa de Stella y sus berrinches, de ver cómo ya no puede manipular ni humillar a Stolas. Se arde tanto que arruina la familia feliz que Stolas mantuvo para hacer feliz a Octavia. Y claro, Octavia, acostumbrada a gritos y discusiones, vive con miedo al abandono, lo que la deja solitaria y emocionalmente inestable. Y todo por culpa de esta zorra. Perdón por la mala palabra. Y bueno, eso fue todo lo positivo de Octavia y de su psicología como una adolescente. Vi su punto de vista, y no necesariamente tuve que usar mis experiencias o mi punto de vista, porque hacer eso es subjetivo. Yo hablé con bases válidos, hechos, y objetivos, ya que la misma serie nos muestra todo y con hechos. Y claro, como último, voy a dar un punto objetivo importante que toda la serie nos ha dejado tan claro y que muchos suelen ignorar o hacer la vista gorda, porque claro, argumentos como es una adolescente de 17 o siempre echándole la culpa de todo a Stolas y bla bla bla. Bueno, vamos con lo último.
Algo me dice que después de este video, voy a terminar bien funadísimo, pero hey, a Jesús lo mataron por decir la verdad, así que, aceptaré el odio, por decir la verdad, apuesto todo. Tengo un problema con Octavia, y uno bastante grande. Octavia es uno de los personajes que menos discusiones ha causado en el fandom, o sea, a la gente, o le gusta, o son neutrales subjetivos, y aunque la toxicidad de cualquier opinión subjetiva distinta, siempre está. O sea, la quieren, porque se identifican de forma errónea o correcta con ella, o por su diseño. En mi caso, realmente no la soporto. O sea, no me malentiendan, no la odio para nada, literal hice lo posible para mostrar el lado positivo de ella en este video, además me gusta su diseño, comparte muchas similitudes con Stolas. Pero eso sí, no voy a negarlo, su actitud es muy irritable y desagradable, por mucho que intentes justificarla por su edad, recuerda que no es una niña, y está a punto de tener los 18. Una de las características principales de ella, es que es una victimista, ignorante, con traumas, de 17 años, que vive en un palacio, es princesa, y única heredera de Stolas. Pero, odia su vida, y como ya mostré, se victimiza constantemente. Y esto lo hace siempre cuando Stolas está ocupado, o cuando se va con Bleach, ya que según ella, Stolas no la quiere y la va a abandonar solo porque Stolas no hace lo que ella pide, al momento que ella lo pide, y que Stolas no la escucho en el capítulo de Lolo Land cuando ella dijo que no quería ir, pero aún así la llevo. Aún así, yo ya mostré la verdad y el contexto, y la razón del por qué quiso llevar a Octavia a Lolo Land, a pesar de que ella no quería. Todas esas, supuestas, cosas malas, que hace Stolas, las hace con la intención de pasar tiempo con ella, y protegerla de su loca madre. Podrás inventarte todo lo malo que quieran de Stolas, con tal de intentar justificar a Octavia. Pero es inevitable notar, que a pesar de que Stolas siendo maltratado, golpeado, y humillado por la zorra de Estella, pasar tiempo con Bleach, y haciendo sus deberes como príncipe, Stolas siempre tiene en mente a su hija, y hace todo lo posible para hacer todo lo que ella pida. Y hablando del maltrato que Stolas sufre por parte de Estella. Un problema muy lamentable, que ya para la temporada 3, deben solucionar, antes de que Octavia se vuelva insoportable, y es que muchos hacen la vista gorda y siempre dicen que Octavia no es consciente o que no nota lo que pasa, y la realidad es que, si nota, lo que su madre hace y ve, como lanza cosas y le grita a Stolas, y claro la excusa es que, es que ella cree que es por la infidelidad, y sí, es eso, pero literalmente Estella está demostrando que no le hubiera importado que lo hubiera hecho con alguien de clase alta, literal Estella dice que porque con un diablillo de clase baja. Así que sí, Octavia sí sabe, por esa razón usa audífonos, porque está cansada de escuchar a su madre, pero aún así, es indignante ver a Octavia, como esta, a pesar de notar lo obvio y intentar ignorar la realidad con sus audífonos, mientras Estella maltrata y grita a Stolas, y ella en vez de defenderlo, le echa toda la culpa a él, o sea, Octavia dice a cada rato que lo quiere tanto, entonces, ¿por qué no intenta, siquiera ser menos odiosa, y deja de siempre hacer sentir mal, e inútil, a Stolas, como mínimo eso? Si no quiere defenderlo de los golpes. Hay gente que justifica que Octavia diga que Stolas tiene la culpa por engañar a Estella e irse con Bleach, o que dicen que Octavia no sabe que Estella maltrata a Stolas, y que por eso piensa que Stolas es el que inicia las peleas. Pero esto es mentira, porque sí hay escenas donde se nota y ve como Estella es la que inicia la pelea, ve cómo lanza cosas y grita a todo pulmón, y ve cómo Stolas solo esquiva, y controla su vocabulario. Octavia sí sabe de eso, por esa razón, usa de excusa sus audífonos, para escapar de esa maldita realidad. Y aún así, tiene el descaro de creer y decir, que Estella es la buena, y que Stolas es una basura, y decir que ella es una pobre víctima con una vida horrible. Uy Octavia, si supieras lo que Stolas tuvo que aguantar y sacrificar por ti por tantos años, y ya vimos en Sinsmas, cómo Estella trataba a Octavia, y aún así, Octavia la defienda y repitiendo el mismo diálogo, de que Stolas no ama a él. ¡Alguien intentó matar! Por supuesto que lo entiendo. Entiendo que nunca, jamás fuimos suficientes. Nunca nos amaste a mí, ni a mi mamá. Solo lo amas a él. Uy, si supieras que tu madre no te quiere y solo te quiere usar para tener todos los beneficios, la herencia y el poder. En serio, les juro que me da tanta bronca cada vez que dice que su padre no la ama, o que la abandonó, cuando la realidad es que Stolas la ama tanto, siempre estuvo para ella en toda su infancia, ella lo es todo para Stolas, y ha tratado de ser el buen padre que Paimon nunca fue con él.
Y aún así, Octavia solo le causa más culpas y problemas, y no, lo que pasó al final de Sims más no cuenta. Octavia está equivocada, puede estar enojada, pero no tiene la razón. Lo que le pasó en el final de Sims más, necesitaba pasar porque es parte del arco de su personaje, tal como Stolas y Octavia, estaban mal aquí y punto. Y no se puede justificarla por mucho que quieras ni por su edad, ella no está en lo correcto, tiene que aprender a controlar su frustración, y entender que todos tienen sus propios problemas, ella no es el centro de atención, no es la única con problemas, y en serio, espero que para la temporada 3, Octavia por fin abra los ojos de una vez, y deje de ser tan early, por algo que ni siquiera es verdad, y que entienda que Stolas, la adora demasiado, y que entienda, o acepte, que él también necesitará hacer su vida, junto con alguien que sí lo ama de verdad, porque, por cruel que suene esto, Octavia simplemente no puede llenar el vacío y el dolor que Stolas ha cargado durante años. Esta es la primera vez que Stolas se rodea de personas que realmente lo apoyan. Con gusto aceptaría a Loona como su hija también. Y sí, sé que Octavia odia a Blitz, pero, esa persona que tanto desprecia y odia, la ve como una hija y la acepta, desea que sea parte de su familia junto con Stolas, una familia feliz de verdad. Pero bueno, gracias por ver. Espero que les haya gustado mucho este video. Si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete, eres bienvenido aquí, en mi canal, y si no estás suscrito, pues aún así eres invitado a ver mi video, apoyarme y opinar sobre el video, con libertad. Ahora sí, su gran príncipe Polilla de las Estrellas se despide por ahora, para crear más contenido para ustedes. Ahora sí, adiós mi gente.